Un díptico, aquí hiciste primero a Laertes, si no me equivoco, y en la segunda interpretarías al hijo del duque de Nápoles, en el díptico este de Hamlet y la Fue complicado tener los papeles y gestionarlos. Pues como ya te he dicho antes, como no creo en eso de meterse en el personaje ni nada de eso, pues... Que es quizás otra de tus claves, ¿no? Que los mantienes en cierto margen y no te llega a afectar personalmente. Sí, es lo que he aprendido con el tiempo. Antes de salir a escena me preparaba mucho, ¿no? El estado emocional, y iba preocupado y agarrado, ¿no? Con la emoción, que tengo que estar aquí como emocionado, y me agarraba la emoción y salía. Y últimamente también lo que aprendí trabajando con grandes compañeros era que ellos no lo hacían. Yo les veía muy relajados, ¿no? Veía a Mónica López bromeando con Emilio Gutiérrez Cava antes de salir, pero segundos antes de salir. Y luego salían y estaban tremendos, ¿no? Y era como, ¿y esta gente cómo lo hace? ¿Cómo es capaz porque yo estaba ahí entre bambalinas, ahí, repasando el texto, haciendo cosas, ¿no? Y bueno, con el tiempo vas aprendiendo que es todo relajación, ¿no? Es todo estar ahí sin nada. Entonces, últimamente ya salgo a escena sin nada, vacío, y desde ahí van ocurriendo las cosas. Vas construyendo. Después de un trabajo previo importante, ¿no? Donde ya las imágenes han funcionado, ya has hecho ensayos y todo es como ya todo está sentado, ¿no? Pero luego ya es relajarse y dejarse llevar. Bajo mi punto de vista, no digo que la actuación sea así, solo es como yo la En ese hilo, cuando entrevistamos a Beatriz Rico, otra grandísima actriz, comentaba que en uno de sus trabajos con Carmen Maura dice, hija, esto de actuar es muy fácil. Dice, no es eso que os enseñan en las escuelas. Dice, si tú tienes un gran actor enfrente que te da un pie, tú le vas a responder bien. Claro. ¿Tú consideras que un poco es eso, ¿no? Es entrar en la comunión todos los actores y que la relación fluya y que se construya de una nada un todo, ¿no? Y desde esa relajación que hablaba antes, centrarse en el otro. Dejar de mirarse tanto el ombligo y centrarse en el otro, como te dice las frases, que muchas veces pues en televisión no se consigue todas las veces porque los textos son muy difíciles de decir muchas veces, o están mal escritos, o hay una cantidad de textos tan grande que tienes que memorizar de un día a otro que es complicado tener ese contacto visual, pero si te olvidas un poco de ti, te centras en el otro, ¿no? Normalmente los personajes tienen una acción dramática que tiene que ver con el otro, quieren conseguir algo del otro, quieren explicarse a sí mismos. Entonces poner la acción en el otro es fundamental, te quita mucho de la comedura de cabeza que puede tener esta profesión. Estaba mirando un grandísimo reparto, como Hamlet estuvo Eduard Fernández, como Polonio Jesús Castellón, bueno, Francesc Orella y Tormazo, Marisa Paredes. ¿Cómo es trabajar con Marisa Paredes? Maravilloso, es divina. Es divina en todo momento esta mujer. 2010, El mal de la juventud, con Andrés Lima. Eso, digamos que, corrígeme si nos equivocamos, es tu último paso teatral hasta ese momento, ¿no? Sí. ¿Cómo viviste esa última etapa de El mal de la juventud? Pues ha sido la experiencia más hermosa que he vivido encima de un escenario. Ha sido espectacular. Trabajar con Andrés es increíble, es un genio en lo suyo, es un hombre muy relajado, también ha sido tantos años actor y él es actor, y eso se agradece mucho, ¿no? Porque entiende muy bien la problemática del actor. De alguna manera yo sentí que confiaba en mí, y entonces se autotransmitió esa confianza. Claro, ya la autoridad era interna, no externa. No es que tuviera alguien diciéndome, es que tienes que llegar hasta ahí, es que decía, no, es que yo sé que vas a llegar. Entonces ya el látigo te lo sacabas tú. Claro, ya la presión venía de dentro, y eso se agradece mucho porque al final, poquito a poco ibas llegando y al final conseguías lo que él quería. El reparto fue maravilloso, fuimos como una gran familia, fue muy hermosa la experiencia. Luego no sé por qué razón no tuvimos mucho público, porque yo creo que la obra merecía mucho la pena, el espectáculo era muy decente y estaba muy bien realizado. Y no sé por qué no tuvimos público y no tuvimos tampoco nada de gira, entonces se quedó allí como un poco aparcado el mal de la juventud. Yo particularmente he notado durante esta entrevista que mencionas mucho una clave, que es que en todos los repartos, o en casi todos, o la mayoría, mencionas, somos como una familia, éramos como una familia. La clave de una gran obra de teatro es precisamente eso, ¿no? La cohesión entre todos y que haya buen flujo, ¿no? Actoral. Sí, pero eso para todo, para la actuación, para trabajar en una oficina, para lo que sea, ¿no? El hecho de que todos nos sintamos parte de
eso que estamos De que nos haciendo. molestemos en conocer al vecino. Sí, y de que todos trabajemos en equipo es fundamental, ¿no? Entonces, pues, es muy importante y en algunos, y con algunos directores eso se facilita, ¿no? Como por ejemplo con Mario Gas, facilita mucho esa cohesión, está siempre atento detrás de escena, escuchando el texto todos los días, acompaña a la función, parte de su familia es parte de la familia técnica, ¿no? Entonces hace que todo sea mucho más cercano. Y con Andrés Lima, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Trabaja con un grupo de amigos que se nota que se lo pasan muy bien trabajando y eso se contagia al resto y pues hace que al final todos trabajemos de una manera muy agradable y muy sana. Como epílogo de esta fase y utilizando como excusa el mal de la juventud, ¿crees que este descontento de la juventud, de la gente, tiene solución? Sí. ¿O hemos despertado tarde? Personalmente pienso que todo tiene solución. Es más, yo pienso que ya somos libres. El ser humano a estas alturas ya tenemos conocimiento suficiente y tecnología suficiente como para alimentar a todo el planeta y ser libres, realmente libres. El tiempo que tardemos o que tarden en seguir ocultándonos este hecho, esta es mi opinión, me reservo todo el derecho a estar equivocado, pero el tiempo que tarden es eso, cuestión de tiempo, pero vamos, yo creo que si no en 50 años, en 100 años caerá todo, porque no se puede poner barreras al mar, esto es imparable ya. La conciencia, hay un nuevo resurgir de la conciencia y no es nuevo, porque siempre estuvo ahí, ¿no? Pero ahora parece que cada vez hay más gente que es consciente de lo que está pasando a su alrededor y eso es algo muy rico y que no va a parar, es imparable. Entonces, no sé cuánto tiempo tardaremos en darnos cuenta, pero hay mucha esperanza para todos, sin lugar a dudas. Bueno, Iván, para cerrar ya la etapa de teatro, bueno, tenemos una costumbre que es que el anterior entrevistado hace una pregunta al siguiente, ¿vale? En este caso es la cantante María Villalón que nos pregunta lo siguiente: ¿qué papel de teatro te hubiera gustado hacer que no pudiste hacer? Segismundo, en El sueño de una noche de verano. Hice la prueba y bueno, No salió. No salió. Cogieron a Fernando Cayo, creo que en el último montaje de Pérez de la Fuente, y me hubiese encantado hacer ese papel. O sea, y es un papel que aún espero hacer algún día. Seguro. Todavía tengo edad para hacerlo y me encantaría. O sea, es una obra inmensa. Perfecto, pues vamos a entrar o vamos a abrir la puerta, porque tienes muchas puertas por abrir, vamos a abrir la puerta de la televisión. En papeles fijos, bueno, ya hemos hablado de Al salir de clase, pero también estuviste en 10 en Ibiza, en la poco valorada Vientos de agua, pero vibrante serie, Espectacular, sí. y Bandolera, ¿vale? En Vientos de agua, ¿por qué crees que no arraigó en la gente? Pues porque no estamos acostumbrados a cosas de tanta calidad y luego que el propio guión, al tener saltos, porque tenía saltos de tiempo, de lugar, se iba a Argentina, volvía a España, hacía que tuvieras que seguir la serie muy de cerca porque cuando te perdías un capítulo ya era difícil adaptarse al ritmo, ¿no? Entonces también hubo problemas supongo que de programación, porque lo ponían a horas muy raras, empezaron a jugar, cuando una serie empiezan a jugar con la programación, empiezan a cambiarlo de hora, ya empiezan a desbaratar un poco al público y al final pues terminó por ponerse a horas muy tardías de la noche, altas horas de la noche, en unos momentos muy extraños y no cuajó. Pero es una pena porque era una calidad espectacular. El mando mandaba en aquel momento. Bandolera. Bandolera. Wow. Sí. Pedazo proyecto, ¿no? Tremendo. Este personaje te vuelve a dar el mismo protagonismo, la misma preponderancia, ¿no? Hablábamos de esto, ¿no? De repente no sales en la tele, haces grandísimos papeles en teatro, pero de repente te vuelven a dar un papel en la tele y vuelves a estar en el candelebro, como diría aquella, ¿no? Sí. Álvaro Montoro es tan malísimo como parece, o digamos que nosotros vemos, ¿vale? Desde nuestra óptica de espectadores, que ese malísimo tiene una parte humana que no sé si la gente ve, pero la tiene. Ese es el matiz que le intentas tú dar. ¿Tú crees que llegas a transmitir eso a la gente? Porque se ve, o sea, se ve claramente que tu protagonista, tu papel, tiene unos condicionantes, tiene digamos, un contexto social que hacen que sea lo que es.
pero él lucha por su familia, defender los intereses de su familia, etcétera. ¿Crees que consigues llegar al público con ese doble matiz? Pues esa es mi intención. Lo que pasa es que debido al ritmo que tenemos en las diarias, muchas veces vas al cliché. Entonces el texto ya te lleva directamente hacia el malo malísimo. Entonces si no estás muy atento, cuesta mucho rebajarlo. Entonces hay días que estás más cansado, que no llevas tan bien preparado el trabajo por cuestiones de tiempo, de exigencia, de estrés que se vive en una diaria, y vas a lo fácil y muchas veces te quedas en el cliché. Entonces, a veces noto que Álvaro Montoro fluctúa, ¿no? Los días que puedo cogerle el pulso y hacerlo más, humanizarlo más y darle ese punto, y a otros que se me va. Que te le sale la vena y le sale. Y le sale, ¿no? Porque ya te digo que está escrito muy en la dirección de la maldad absoluta, ¿no? Entonces esa es la dirección, ¿no? De cuando puedes cogerle bien las riendas y sí, estarle lo rebajo y lo hago mucho más humano porque en realidad intento no juzgar a los personajes, ¿no? Lo bonito de un personaje es sobre todo malo, entre comillas malo, porque eso es otro gran tema, ¿no? El bien y el mal, que tan relativo. Si realmente existe o no. Pero bueno, estos personajes antagónicos, ¿no? Que son los que crean el conflicto dentro de las series y todo esto, es importante darles una parte muy humana, porque es cuando el personaje se completa, ¿no? No es lo mismo ver a un nazi solo gaseando judíos que ver a ese mismo nazi dando un besito a su hijo después, de buenas noches, ¿no? Entonces eso te da pues diferentes facetas de los personajes, que es como tenemos todos, ¿no? Diferentes facetas en diferentes momentos de la vida. Podemos ser muy malos y muy buenos y somos el mismo. Siempre es el espectador el que pone ese juicio de bueno o malo a los actos que hace el actor o la persona. Entonces, me estaba recordando, no a la película, pero al libro El niño del pijama de rayas. Tiene esa doble vertiente, ¿no? Del nazi gaseador y del nazi popular.